Mi nombre es Javier Martínez y hoy tenemos un video nuevo. Pues, bueno, hoy hablaremos de un tema con un nombre medio complicado. La hiperkeratosis. ¿Qué es eso? Bueno, es un callo. Vamos a hablar acerca de los callos. Y a lo mejor te preguntas, bueno, ¿y qué? ¿Un callo qué? ¿O por qué? Mira, vamos a ver la definición. Y es: la hiperkeratosis, vulgarmente denominada como callo o dureza, es una zona de la piel en la que se produce una acumulación de queratina correspondiente a la compactación de células muertas inherentes de la epidermis en respuesta a un estímulo que puede ser generalmente el roce o la fricción excesiva. Las callosidades son más comunes en la zona del pie o de la mano, dependiendo de la actividad o factor en el cual haya surgido el callo. El vivir nosotros algo comúnmente de manera repetitiva hace que nosotros dejemos de apreciar ciertas cosas. Y voy a explicarme más con este versículo. Números 11:6 dice lo siguiente: pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. El pueblo de Dios vivía esclavo en Egipto y sale para ser libre. En el desierto no hay alimento para tanta gente. Se dice que aproximadamente podrían haber sido unos entre 1 y 2 millones de personas, entre mujeres, niños y hombres, los que salieron de Egipto. Entonces no es así como que en el desierto vayas a encontrar un buffet para tanta multitud. Entonces Dios lo que prepara es el maná. Y vamos a ver cómo se va dando. ¿Qué era el maná? Dice Números 11:7-9, porque hasta eso la Biblia lo explica. El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro, como goma de resina. La gente solía recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero, como un molcajete. Luego servía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Durante la noche, el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. En la tradición judía se dice, esto ya no es bíblico, es la tradición oral judía, se dice que el maná, cuando lo comían, ese panecito, ese pan, sabía a lo que realmente se te antojaba. Es decir, si tú en ese momento querías comer enchiladas, ese pancito te sabía enchiladas, o te sabía una carnita asada, o te sabía un taco de suadero, un taco del pastor, lo que a ti te guste más. Eso es lo que dice la tradición oral judía. Aquí vemos que en Números lo dice que sabía como aceite de oliva, como un pan con aceite de oliva. Pero lo increíble es que ellos no tenían que conseguirlo. Lo único que hacían era salir, abrir la puerta de su tienda de campaña y recoger lo que necesitaran. Es increíble el pensar que ellos no cosechaban, ellos no cazaban, ellos no se preocupaban siquiera en buscar su alimento, lo tenían en la puerta de su casa. Y aún así se quejaban. No obstante, si a ti te pusieran la bolsa del súper en la puerta de tu casa, sería increíble. Porque dices, bueno, ¿quién se preocupó por hacerme el súper, no? O por traerme algo. Y más en estos días cuando nadie te regala nada, es muy complicado que alguien sea bondadoso. Pues dices, wow, es increíble. Pero ellos lo veían caer del cielo. Ni siquiera era un modo natural, era un modo sobrenatural. Cada día de su vida, de lunes a sábado, lo que ellos vivían. Y fíjense, todo por tener malas influencias, lo que puede llegar a suceder. Dice Números 11:4. Entonces, la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. Y empiezan a quejarse con Moisés. ¿Qué sucede aquí? El hecho de que alguien
pueda meter en ti un cierto pensamiento, puede como choquear tu proceso. La Biblia dice que cuando los israelitas, a raíz de que estos extranjeros que viajaban con ellos empezaron a pedir carne, Dios se enojó tanto, tanto, vas a poder seguir leyendo en Números 11, que de repente dice, bueno, dice, parafraseando, dice Dios, ¿quieren carne? Órale, ya hay carne. Y Moisés pregunta, ¿y de dónde vas a sacar tanta carne para toda esta gente? O sea, aun si matáramos todos los animales que traemos, no alcanzaría. Y la Biblia dice que de repente empezaron a caer codornices del cielo. Y se extendían 2 días de camino hacia adelante y 2 días de camino hacia atrás. Entonces ellos empezaron a hartar de carne. Tanto que hasta la empezaron se empezaron a asquear del sabor de la carne. Y de repente se empezaron a enfermar y empezaron a morir por tentar a Dios. Y eso pasa cuando nosotros no valoramos lo que Dios hace por nosotros. Nos acostumbramos a que Dios nos dé, a que Dios nos bendiga, a que nos empiece a ir bien. A veces pensamos que es lo que merecemos porque somos buena gente, porque vamos a la iglesia, porque diezmamos, ofrendamos, porque servimos en una congregación. Pensamos que eso está bien porque leemos la Biblia, porque somos hijos de Dios y eso es lo que merecemos. Cuando nosotros no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es que con el paso del tiempo empezamos a quitarle el valor a las cosas. En economía lo llamábamos un rendimiento decreciente. Y siempre un maestro nos ponía el ejemplo. Dice, ¿qué pasa cuando tú llegas de jugar una cascarita de fútbol y te dan un vaso con agua? Te sabe riquísima, ¿no? Pero ¿qué tal el segundo? Uy, te sabe muy bien todavía. Y el tercero, sigue sabiendo bien, aunque ya no tan bueno como el primero y el segundo. El cuarto, el quinto, hasta que llega un punto en el que a lo mejor te tomas un 10º vaso de agua y ya no te sabe a nada. Ya no le encuentras, ya no hay satisfacción en tomar esa agua. En el caso de la parte espiritual, pues la verdad es que pareciera que también tenemos como un cierto hartazgo. Y no somos los únicos a los que les pasa eso. Los discípulos tuvieron una experiencia muy similar. Fíjate lo que pasó en Marcos 8:15 al 17. Dice, mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió, atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí porque no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? Ellos habían vivido la experiencia de multiplicación 2 veces, por lo menos lo que relata la Biblia. Y ellos se centran más en la necesidad que estaban teniendo o en el descuido que habían tenido que realmente en lo que Jesús les estaba enseñando. Pero no son los únicos. Los fariseos también tenían un problema de este tipo. Y es que con los fariseos pasan 2 cosas. Una, son gente de iglesia. Es decir, no son gente inconversa, son gente que conoce la palabra. Los fariseos eran gente que se dedicaba a estudiar y a enseñar la palabra. Pero a veces nos profesionalizamos demasiado en esto. Yo escuchaba apenas hace poco un pastor que decía que él por muchos años se dedicó profesionalmente a leer la Biblia. Dice, yo la leía de manera profesional. Dice, no lo tomen a mal, no es que yo no creyera en Dios, pero yo lo que hacía es que en lugar de buscar algo para mí, buscaba algo para dar. Y empecé a perder mi relación con Dios. Porque yo solo buscaba en la Biblia lo que Dios quería darle a la congregación. Y me olvidé de buscar lo que Dios quería darme para mí. Yo creo que también por eso decía Salomón que la mucha letra mata. Los fariseos tienen ese problema. Están
demasiado metidos, se profesionalizaron demasiado. Ellos creían saber perfectamente bien dónde iban a ser el Mesías, cómo iba a ser, tenían una expectativa muy alta, a tal grado que empezaron a tergiversar lo que realmente tenía que haber pasado con el Mesías y no pudieron disfrutar del Mesías. Mateo 16:1 dice: cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Imagínense, ellos pidiendo una señal milagrosa cuando Jesús acababa de sanar enfermos, cojos, ciegos, sordos, mudos, endemoniados, y en algunas ocasiones hasta muertos había resucitado. Y ellos tenían un callo tal en su alma que decían: no, necesitamos que hagas una señal exactamente específica. Un miedo que siempre he tenido es que Dios se aparte de mí. Yo he entendido, he sentido la presencia de Dios, y algo que me ha gustado mucho desde que yo empecé a tocar como baterista ya realmente, y que me ha permitido pues seguir avanzando, es que me doy cuenta me siento útil cuando siento la presencia de Dios en la congregación y me ministra y ministra a otros. La verdad no sé si sea a lo mejor un poco de ego o no sé, es algo que a mí me gusta mucho, el saber que Dios me puede usar independientemente de todos mis errores y de todos mis defectos, y puede ministrar a la congregación a través de lo que yo estoy aportando desde mi instrumento. Entonces hubo un tiempo en el que yo le decía mucho a Dios: dime si lo que estoy haciendo provoca que esto se pueda sentir. Y era una preocupación genuina de mi parte, porque yo decía: yo no quiero que tú estés bendiciendo al pueblo por alguien más sin que yo tenga que ver. Yo estaba feliz si mis otros compañeros de grupo, que eran mis amigos o son mis amigos, pues aportaban su parte, ¿no? O sea, yo feliz de que Dios esté contento con sus vidas y eso permita que el mover de Dios se sienta en la congregación. Pero yo no me quería quedar fuera. No sé si me alcanzo a dar a entender, pero yo quería saber que era una parte útil dentro del tiempo de ministración, dentro del tiempo de alabanza, y que por mí, por mi causa, que yo estaba haciendo algo que agradara a Dios para que Él descendiera a la congregación. En cada congregación donde Dios me ha permitido tocar, esa ha sido una preocupación mía. Entonces, ¿qué sucede cuando uno cae en ese tipo de errores de tener callos espirituales y tomar la presencia de Dios como algo, pues va a pasar, o sea, Dios es bueno y pues bueno, simple y sencillamente pues va a suceder, ¿no? Vamos a sentir hoy su presencia. Empezamos a sentir que la presencia de Dios ya no es algo que es un regalo, sino que es una obligación que Dios nos tiene que dar, como si Dios nos debiera algo. Ahora, no quiero dejarte solo con el tema y que te quedes, a lo mejor tengo callos espirituales o se me van a hacer callos. Ya sabemos qué es lo que puede pasar, porque le pasó al pueblo de Israel y porque le pasa a los fariseos y porque le pasa a los discípulos. Es decir, todos corremos ese peligro. ¿Cómo lo evitamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no tener esos callos? Bueno, lo primero es, dice Salmos 105, verso 4 al 5. Busquen al Señor y a su fuerza. Búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y los decretos que ha dictado. Lo primero, no se te olvide buscar de Dios. Y buscar de Dios no porque, tengo miedo de que Dios me haga algo. No, sino por conocerlo. No hay nada mejor que conocer a una persona tal y como es. De algo me puedo enorgullecer en cuanto a mis amistades, y es que las amistades sinceras que yo he tenido las he conocido en todas sus etapas. O sea, cuando vas a una casa ajena, tú dices, no, yo no quiero, si te invitan a comer, dices, no, pues yo
poquito, ¿no? Porque pues para no dar pena. Y yo recuerdo una amiga que tenía en la secundaria, se llama Norma. Todos los años, desde que la conozco, todo lo que fue secundaria y parte de la prepa, fuimos muy unidos. A pesar de que ella quedó en una escuela diferente a la mía, yo estuve un tiempo sin estudiar, pero en agosto y septiembre su mamá es de Puebla. Entonces hacía unos chiles en nogada increíbles. Jamás, 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 jamás he probado otros chiles igual. De verdad, nunca, ni en restaurantes, ni en fondas, ni en ningún otro lugar. O sea, su mamá hacía unos chiles en nogada increíbles. Y todos los años yo llegaba a comer chiles en nogada al local de su mamá. Su mamá vendía cosas de electrodomésticos, de licuadoras, batidoras, los vasitos, los empaques, las navajas, todo eso lo vendía su mamá. Y siempre llegaba y su mamá me daba un chile enorme. Mi mamá decía, no, tú das pena porque con todo lo que te comes y ahí la pobre señora te está dando. Pero yo sabía que era bien recibido y que lo hacían con mucho cariño para mí. Y hace poco me acordaba de eso. Entonces, el buscar a Dios es como cuando yo buscaba mucho a Norma. Nosotros pasábamos tiempos muy padres, la llevábamos muy bien y sucedían ese tipo de cosas. O sea, yo podía llegar al negocio de su mamá, incluso hasta su casa. Llegaba a la casa de Norma y comía chiles en nogada y hasta la fecha los recuerdo. Y cuando estás con Dios es la misma situación. Tú buscas a Dios y empiezas a recibir una serie de chiles en nogada llamadas bendiciones que empiezan a enriquecer tu vida. Pero no debes dejar de buscar de Dios. Lo segundo es recuerda. Y aquí el salmista es muy claro y dice, recuerda las maravillas y los milagros que ha realizado. Muchas veces nosotros pues perdemos la fe porque no recordamos. O sea, estamos en un momento de dificultad. Estamos hablando de que los niños regresaron a la escuela y hay que comprar útiles escolares. Si Dios ya te proveyó para comprarlos el año pasado, te va a proveer este año también. Si Dios te dio de comer ayer, te va a dar hoy también. Entonces, si nosotros podemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, nos vamos a dar cuenta de que Dios lo puede hacer una y otra y otra y otra vez. Ahora, fíjate lo que dice Deuteronomio 24:18. Recuerda siempre que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de la esclavitud. Es por eso que te doy este mandamiento. No basta con recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Recuerda de dónde Dios se sacó. Este año, mi esposa y yo cumplimos ya 5 años de casados. Nos casamos un 12 de julio. Y el primero y el segundo aniversario, bueno, fueron etapas un poquito difíciles porque pues no había mucho ingreso, ¿no? O al menos había menos que ahora. Entonces, pues no era como para salir a festejar así algún restaurante o algún lugar. Vivíamos muy limitados. Incluso, pues a veces no sabíamos ni cómo salía el dinero, solo sabíamos que Dios proveía para el día a día. Nosotros como decidimos festejar nuestro aniversario en ese entonces, era con pizza. Compramos una pizza de Little Caesars, tenemos las copas que nos regaló un amigo cuando nos casamos, que fue el participante de copas, y las llenábamos con jugo de uva de jarrito, y esa era nuestra cena de aniversario. 2 años así fue. Y este año decidimos hacer lo mismo, porque recordábamos de dónde Dios nos estaba trayendo, de dónde Dios nos había sacado. Deuteronomio 29:16 dice, recuerda cómo vivíamos en la tierra de Egipto y cómo anduvimos por el territorio de naciones enemigas cuando salíamos de allí. Recuerda cómo Dios te ha traído a este lugar donde estás ahorita. Cómo Dios te ha traído a lo mejor de una pobreza al lugar donde estás hoy. Que tú puedes decir, bueno, yo soy pobre.
En otro video vamos a hablar acerca de la pobreza. Pero date cuenta si realmente eres tan pobre como lo eras hace algún tiempo. Como cuando a lo mejor no conocías a Dios. O como a lo mejor cuando empezaste a conocer a Dios. Y a lo mejor no es la pobreza, es la miseria, la tristeza, el descontento. A lo mejor tienes todo lo que puedas comprar. Eres una de esas personas que se la pasa comprando por tele todo lo que ve de infomerciales, todo lo que encuentra en los centros comerciales, pero nada ha llenado tu vacío. Dios lo puede llenar. Y te aseguro que con el pasar del tiempo vas a dejar de comprar todas esas cosas y va a ser más que suficiente lo que Dios te dé. Pero es necesario recordar de dónde hemos salido y el proceso que hemos vivido para poder realmente valorar y que no se nos hagan callos. Dice Marcos 8, 18 al 21. Y con esto voy a terminar. Dice, ¿tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron los discípulos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes de sobras recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Aquí el problema es no detenerse. Vivimos tan acelerados que no nos paramos a realmente darnos cuenta y hacer un balance de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. A lo mejor sería incalculable o imposible recordar todo, pero sí es necesario que guardemos en nuestro corazón ciertos momentos puntuales. Y te voy a decir algo, lo que más duele es lo que más recordamos. Es necesario entender. Es necesario poder abrir los ojos. Si tú no recuerdas ningún momento en el cual Dios te haya ayudado, pídele a Dios que te recuerde esos momentos en los cuales Él te ayudó. Esos momentos en los cuales Él dio una provisión especial. Y tú a lo mejor ni cuenta te diste. No permitas que la presencia de Dios se vuelva algo común en tu día a día. Dale el valor que merece. Algo muy común que pasa en las congregaciones es que dicen, ¿otra vez la misma canción? ¿Otra vez el mismo tema va a predicar, pastor? ¿Otra vez hay que discipularse? ¿Cuántos no quisieran sentir la presencia de Dios aún con el mismo canto cada domingo? Si no valoramos eso, créeme, nunca podrás llevar la gloria de Dios a tu casa. Yo espero que este video te sea de ayuda. Espero que puedas disfrutar la presencia de Dios, pero sobre todo, que no se te hagan callos espirituales. Que no se te haga común sentir la presencia de Dios. Que siempre le des el valor que merece y saber que es algo extraordinario, algo increíble, el disfrutar de sus bendiciones, de su provisión y de todas las cosas que Él tiene para nosotros. Que Dios te bendiga mucho. Cuídate, que tengas una linda semana. Nos vemos, primeramente Dios, el viernes con tips. Yo sé que la semana pasada no subí, pero bueno, por temas de trabajo no pude. La verdad es que le doy más prioridad al tema de los miércoles que al tema de tips. Si tienes algún tema que quieres que yo hable, ya sea el viernes o el miércoles, déjalo en la cajita de comentarios. En el video, en la descripción del video vas a encontrar, recuerda, planes de lectura y listado de iglesia donde te puedes congregar. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos en un video nuevo. Chao.
Hola, Tato. Se acaba de despertar Elías. Es que estoy grabando de noche. Mire. Y como ve que estoy aquí grabando, se viene a dormir aquí. A ver si sus ronquidos no se escuchan mucho.